Hola amigos, estoy de un humor navideño, así que decidí hacer un video sobre el hombre de Yule junto a algunas decoraciones. Sospecho que los agentes de la fundación están monitoreando mi casa. He tenido que mantenerme en movimiento para eludirlos, por lo que supongo que este lugar funcionará por ahora. Mientras esté aquí, les contaré sobre SCP-4666, el hombre de Yule. El hombre de Yule es un objeto de clase Keter, pero se desconocen sus condiciones de contención porque la fundación no ha logrado atraparlo. Lo único que la fundación ha logrado hasta ahora es monitorear el tráfico web de la policía en todo el mundo en busca de menciones de él. Prestan especial atención a los casos relacionados con el asesinato de familias y el secuestro de sus hijos. Siempre que exista alguna sospecha de que SCP-4666 esté involucrado en estos asesinatos, la fundación envía a sus agentes más cercanos a la escena del crimen. Se les ordena aprender el objeto de acuerdo con el protocolo de la fundación sobre el primer contacto con criaturas humanoides. Cualquier noticia sobre la naturaleza anómala de estos crímenes se falsifica. Se administran amnésicos a quienes entran en contacto con la evidencia física de SCP-4666 y se confisca la evidencia material de la anomalía para mantener su existencia en un secreto celosamente guardado. La fundación se enteró por primera vez del hombre de Yule en 1974. Fue descrito como un hombre europeo anciano de poco más de 2 metros o 6 pies y medio de altura. Solo se le ha observado en tiempo de nieve y nunca se le ha observado con ropa. Todas sus apariciones confirmadas se han registrado al norte del paralelo 50. Un estudio detallado del registro histórico nos permite especular que esta o alguna criatura similar fue observada en la península escandinava en el siglo I a.C. y en Europa y en Siberia en el siglo II de nuestra era. Los eventos relacionados con su aparición han sido bautizados como eventos de Weissnach. Parece que estos eventos se repiten anualmente, y la primera mención conocida de ellos se remonta al siglo XVIII. En 1974, el lanzamiento del nuevo programa de identificación de huellas dactilares de anomalías de la Fundación les permitió confirmar la existencia del hombre de Yule. Ese mismo año tuvo lugar una serie de asesinatos masivos sospechosos en la noche del 1 de enero. Todas las víctimas eran familias con niños pequeños. Se descubrieron huellas dactilares idénticas en cada escena del crimen. Estas huellas presentan una doble espiral y definitivamente pertenecen a una criatura humanoide. Los expertos también han recolectado muestras de 2 canas en algunas de las escenas del crimen. Todos los intentos de obtener muestras de ADN intactas de los pelos han resultado infructuosos hasta ahora. Se ha sugerido que la criatura, a través de alguna fuerza no identificada, puede teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar al norte paralelo 40, o quizás a cualquier lugar del planeta. Los eventos que reciben el sobrenombre de eventos de Weissnach ocurren exclusivamente en el periodo de 12 días entre la noche del 21 de diciembre y la mañana del 2 de enero. La fundación ha denominado este periodo la fase activa del objeto. Estos eventos comienzan con la aparición del hombre de Yule cerca de casas solitarias en las que viven familias con niños menores de 8 años. Todas las víctimas conocidas han habitado bosques o prados, y se sabe que el hombre de Yule solo aparece cuando hay nieve. Los eventos de la fase activa se dividen en 3 etapas. Durante las primeras 7 noches de la fase activa, SCP-4666 aparece cerca de las casas que ha elegido y observa a las familias desde la distancia. Existe evidencia de que se acerca a las ventanas de los niños dormidos durante esta etapa, y solo los niños pueden verlo en ese momento. En el periodo siguiente, hasta la noche 11, los padres también comienzan a notar a la criatura. Escuchan susurros en el ático y pasos en el techo. La aparición de estos sonidos va acompañada de un olor fétido. Se desconoce si este hedor emana del objeto en sí. En la última, 12ª noche, SCP-4666 representa uno de 2 escenarios. El 85% de las veces entra en la residencia de las víctimas y asesina salvajemente a todos los miembros de la familia, con la excepción de un niño menor de 8 años. Se ha especulado que el método exacto de los asesinatos y la posterior manipulación de los restos conlleva algún tipo de carácter ritual. En el 15% restante de los casos conocidos, SCP-4666 deja con vida a todos los miembros de la familia. Por la noche escuchan pasos que se acercan, pero la criatura no se les aparece y se despiertan con los regalos por la mañana. Estos obsequios parecen ser juguetes hechos con partes del cuerpo de los niños. La fundación ha designado a estos objetos como SCP-4666-A. Es muy importante que les informe sobre lo que sucede durante la última noche de la fase activa del monstruo, pero la mayoría de los eventos son extremadamente sangrientos y repugnantes, por lo que omitiré algunos de los detalles relacionados con los excrementos, los órganos internos y algunas de las profanaciones de los cuerpos de las víctimas. Los 2 eventos de Weissnach más antiguos no se han confirmado oficialmente, pero se han atribuido al hombre de Yule. En 1498, un arzobispo describió el espantoso asesinato de toda una familia en un pueblo de Croata. Un niño de edad no especificada fue secuestrado. Según las palabras del clérigo, el crimen se cometió con el uso de rituales paganos y demoníacos, y las víctimas experimentaron un terrible tormento. En 1689, una joven que vivía en el territorio de Rupertsland contó la historia de cómo logró escapar de un hombre desnudo que irrumpió en su casa por la noche. Torturó y mató a su familia y la secuestró.
Las autoridades locales descubrieron cuerpos ensangrentados suspendidos por los pies del techo. Durante los eventos de Weihnacht en 1913, en la ciudad alemana de Eichstätt, la criatura victimizó a 2 padres y 5 de sus hijos. Un niño de 3 años desapareció. Todos los muertos fueron clavados a las paredes del granero con objetos afilados y se les cortó la lengua. La criatura parecía haber dibujado símbolos desconocidos con la sangre de sus víctimas en el ganado vivo y las cabras en el establo. Una pareja casada y su hijo mayor fueron encontrados muertos en un hotel de la ciudad soviética de Pilos en 1956. Estaban cubiertos de ramas arrancadas de los árboles de Navidad que crecían cerca del edificio. El segundo hijo, un niño de 4 años, desapareció. Los cadáveres fueron atados y sus piernas colocadas en un horno sobre una llama abierta. Sufrieron traumatismos en el cráneo y todo su cuerpo quedó cubierto de cientos de marcas de mordeduras. Las pruebas no coincidían con los dientes de ningún organismo conocido. Los padres y 2 hijos se convirtieron en víctimas de SCP-4666 en la ciudad noruega de Skundeshavn en 1971. Su hija de 5 años desapareció. Esta vez, los cuerpos fueron encontrados en un sótano. Sus extremidades fueron removidas por la criatura. Habían 39 heridas en cada cuerpo, probablemente causadas por un hueso roto. Se extendieron porciones de los intestinos en líneas radiales. Los símbolos desconocidos se dibujaron con las heces en las paredes del sótano. Los padres y 7 hermanos de una niña de 4 años fueron encontrados en Egilsstaðir, Islandia, en 1996. Sus cuerpos decapitados yacían en sus camas, mientras que sus cabezas, removidas con una sierra para metales, fueron colocadas en los escalones que conducían a la casa. SCP-4666 desolló parcialmente a las víctimas. Se desconocen las razones del comportamiento meticuloso del hombre de Yule. El secreto de la criatura fue revelado por una niña a la que secuestró. Esta es la única instancia del descubrimiento de un niño secuestrado por SCP-4666. En Alaska, en 2018, el hombre de Yule dejó regalos en lugar de matar. Entre los regalos se encontró el cuerpo demacrado de una niña, transformada en una muñeca espeluznante. El cuerpo cabelludo de otra víctima de pelo largo fue cosido a la cabeza de la muñeca y su boca fue cosida con tendones. La criatura aparentemente unió las uñas manchadas de sangre de otras víctimas a los dedos de la muñeca. En lugar de ojos, la muñeca lucía piedras con pupilas dibujadas a mano. A pesar de esto, la niña resultó estar viva. 18 horas después, la niña murió en un hospital, pero un operativo de la fundación logró hablar con ella. Resultó ser Ekaterina Morozova, de 7 años, secuestrada en 2016 en Dubrovka, Rusia. Estaba gravemente desnutrida, lo que le provocó insuficiencia orgánica. Las primeras palabras que pronunció Morozova fueron en un idioma no identificado. Lo más probable es que fuera algún idioma protogermánico. Luego, la niña explicó en ruso que SCP-4666 torturó y mató a sus padres y hermanas, Katya y Juliana, antes de ponerlas en su saco con otros niños. La criatura llevó a los niños secuestrados a su guarida. Según la niña, esta guarida está bajo tierra, cubierta de hielo y siempre está fría. Los túneles y fosas contenían niños secuestrados a quienes el hombre de Yule obligó a fabricar juguetes, precisamente aquellos designados como SCP-4666-A por la Fundación. Si se negaban a trabajar, el monstruo dejaba de alimentar a los niños, les cortaba los dedos, los quemaba o incluso se los comía. Convirtió a Morozova en una muñeca cuando se enfermó, porque los que no pueden hacer juguetes deben convertirse en ellos. Entre los ejemplos de SCP-4666-A encontrados hasta este punto se encuentran un tambor y una pelota hechos de piel humana, un cuchillo y una flauta hechos de huesos de niños y figurillas humanas hechas de huesos de dedos y tendones. También se encontró un peine de madera en el lugar. Tenía 43 dientes de leche en lugar de cerdas. Los dientes pertenecían a varios niños y solo 2 provenían de víctimas de secuestro conocidas. Algunos de los dientes del peine tenían más de 400 años. ¿Han notado todo el parecido de SCP-4666 con Santa Claus, Dead Moros, Krampus y otros personajes relacionados con la Navidad? Parece que la criatura trata a los niños que secuestra como sus elfos, obligándolos a hacer regalos de Navidad. Es probable que el hombre de Yule se convirtiera en el prototipo de los personajes antes mencionados. Hay mucha evidencia a favor de esta teoría. Primero, la representación más antigua de una criatura parecida a SCP-4666 se remonta al primer siglo antes de nuestra era. En segundo lugar, el idioma hablado por Morozova se parece al protogermánico. Tercero, el hombre de Yule tiene muchos de los atributos de los diversos personajes relacionados con la Navidad: un saco de regalos, elfos, teletransportación instantánea y la época del año en la que está activo. 4. Los eventos de Weihnacht comienzan en el solsticio de invierno y sus asesinatos parecen tener un carácter ritual pagano. Para que mis afirmaciones no parezcan infundadas, les recordaré brevemente la tradición de decorar árboles de Navidad. Proviene de un rito pagano mediante el cual los pueblos antiguos apaciguaron el espíritu del bosque dándole sangre, comida, agua y otras necesidades. ¿Dónde residía el espíritu? En un árbol de hoja perenne que no temía las heladas invernales. Los pueblos antiguos traerían sacrificios humanos al espíritu, ataban a las niñas de un árbol y las dejaban congeladas. Entre otras cosas, aquí es donde obtenemos al ayudante de Dead Moros, Snegurotcha. Las víctimas fueron asesinadas y sus entrañas colgadas de las ramas del árbol, de donde obtenemos nuestros modernos adornos y guirnaldas navideñas. No estoy tratando de arruinar tu espíritu navideño, pero si SCP-4666 es tan antiguo, entonces
entonces observó todos estos desarrollos durante siglos. Para él debe ser como volver a la infancia. Y a los niños, por regla general, les encanta hacer como adultos lo que sus padres le prohibieron hacer cuando eran niños. ¿Qué opinas de este SCP? Compártelo abajo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y no olvides que el hombre de Yule todavía está ahí fuera, al acecho hasta el próximo invierno.